Damos gracias a Dios por lo que el Señor hace. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos pidiendo, Señor, tu dirección en medio de este tiempo donde tu palabra será expuesta. Te pedimos que llenes nuestras vidas de paz, una paz que se establezca de tal manera que tu palabra pueda ser sembrada en nosotros, dando fruto en nuestras vidas. Damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir. Damos gracias porque nos permites el honor y el privilegio de estar aquí juntos, unidos, dispuestos de corazón para escuchar tu palabra. Te pido que tu Espíritu se manifieste en esta hora, que nos guíe, nos conduzca a toda la verdad y que lo que tú has preparado de antemano para hablar a nosotros el día de hoy, Señor, pueda ser expuesto, pueda llegar a lo más profundo del corazón de tu pueblo, nos ministre, nos enseñe y nos ayude, Señor, para seguir creciendo en tu palabra. Te damos a ti todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Es el último discurso de Josué antes de morir, y en el discurso él comienza desde el verso 1 haciendo un recuento, recordando lo que ha sido el proceso de Israel, y habla en este verso de los dioses del otro lado del río. Y cuando usted lee los primeros versos del capítulo 24 se dará cuenta de que Josué está diciendo que al otro lado del río que había estaba la tierra donde sacó Dios a Abraham, la tierra donde sacó a Abraham que dio a luz a Isaac, Isaac que dio a luz a Jacob, Jacob que dio a luz a los 12 patriarcas. Y a ese lado del río habían una cantidad de dioses extraños. Pero dice que a este otro lado, a donde el Señor los ha traído, donde el Señor los ha pasado, también hay otra cantidad de dioses extraños. Pero dice entonces en todo su discurso, o la temática o el enfoque del discurso es llevar a Israel a tomar una decisión. ¿A quién van a servir? ¿A quién quieren ustedes servir? ¿A esos dioses del otro lado del río? ¿A los dioses en la tierra en la que están hoy? ¿A quién quieren servir? Decídanse. Y dice independientemente, porque esto tras líneas es lo que está diciendo, independientemente de lo que ustedes elijan o de lo que ustedes escojan, yo y mi casa serviremos al Señor. Y vamos a mirar un momentito a lo largo de este verso, o a partir de este verso más bien, ¿qué es lo que representa esta declaración? ¿Por qué no dice mi casa y yo? ¿Por qué dice yo y mi casa? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Nos han enseñado por regla de urbanidad, y en mi país se dice en este dicho: el burro por delante patea. Y eso para enseñarnos que cuando estamos hablando no debemos expresarnos de nosotros mismos en primer lugar, debemos expresar primero las otras personas y en último lugar expresarnos nosotros. Pero acá dice yo y mi casa, y tiene un sentido. Y el sentido que nos va a mostrar, vamos a mirarlo a la luz de Génesis 18, 19. Génesis capítulo 18, verso 19. Y está hablando ahora Dios,
Y está hablando acerca de Abraham o de Abraham. Y está diciendo lo siguiente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ¿qué? Después de sí. Préstele mucha atención a esta frase, porque el Señor está hablando y está argumentando una declaración acerca de Abraham. Está diciendo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, que primero estaba él. Ahora, ¿qué es lo que va a mandar a sus hijos y a su casa? Dice que guarden el camino de ¿quién? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces miremos, está diciendo el Señor: yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, primero él está guardando el camino de Jehová y está haciendo justicia y juicio. La pregunta que surge aquí es: ¿qué significa o qué implica guardar el camino de Jehová? ¿O qué será guardar el camino de Jehová? Porque vamos a encontrar esta frase en varios versos de la Escritura y no podemos pasarlo por alto, no podemos ignorar lo que esto significa. Vámonos, por ejemplo, a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Versículo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 21. Y vamos hasta el 23. Dice: Jehová me ha premiado. Está hablando David. Entonces miremos que ya vamos con tres personajes. Empezamos con Samuel, nos fuimos para Abraham, ahora vamos en David. David dice: Jehová me ha premiado conforme a mi ¿qué? A mi justicia. Póngale atención a esa palabra porque la vamos a desarrollar. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. 22. Porque yo he guardado ¿qué? Los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. 23. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado ¿de qué? De sus estatutos. Entonces miremos cómo hay una relación del camino de Jehová con mandamientos, del camino de Jehová con justicia, del camino de Jehová con estatutos, con decretos, con ordenanzas. David lo está diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Entonces el camino de Jehová tiene que ver con justicia. Pregunta: ¿qué es justicia? Vamos a mirarlo más adelantico. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas 17:6. 2 de Crónicas 17:6. Y le hago un breve recuento. Josafat, rey sobre Judá. Judá es el reino del sur. Cuando Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Josafat fue rey de Judá porque el Señor conservó la promesa de que del linaje de David no faltaría quien se sentara en el trono. Entonces Josafat viene del linaje de David. Y a diferencia de sus antepasados que se desviaron del camino de Jehová, Josafat hizo lo que al Señor le agradaba. Y dice la Escritura que anduvo en los caminos de David su padre. Pero fijémonos en el versículo 6, cómo comienza diciendo: y se animó su corazón ¿en qué? En los caminos de Jehová. Ánimo habla de ánima, de hálito, de soplo de vida. Recordemos que en Génesis 2:7 dice la Escritura que sopló Dios aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente.
Acá está hablando de un soplo que recibió Josafat, y era un soplo para llevar a que su corazón comenzara a guardar o a caminar en los caminos de Jehová. Y dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Verso siguiente. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Préstele atención a eso. Siguiente. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiranot, Jonatán, Adonías, Tobías y Taodonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de ¿qué? De la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, ¿por qué le estoy hablando o estamos leyendo todos estos versos? Porque comenzamos mirando que Josué tuvo una determinación: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y miramos que de acuerdo a lo que dice Génesis 18:19, Abraham también decidió él mismo seguir a Jehová. Y aún era tal la convicción de Abraham que Dios sabía que después de él iba a mandar a su casa que también guardaran el camino de Jehová. Y el camino de Jehová está relacionado con la justicia o con mandamientos. Por eso aquí en este pasaje de Crónicas, igual que en el pasaje de segundo de Samuel, en donde David está diciendo que conforme a la justicia el Señor lo ha premiado, porque él había guardado los caminos de Jehová. Entonces nos da una idea muy clara de que el camino de Jehová está relacionado con mandamientos, con seguir las ordenanzas de Dios. Y mire que aquí en estos versos nos lo detalla. Porque Josafat dice, se animó su corazón, ¿para qué? Para andar en todos los caminos de Jehová. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Constituyó a algunas personas y les dijo, ¿saben qué? Recorran todas las ciudades del reino y enséñenles los mandamientos. Porque se necesita que se levante uno para enseñar los mandamientos. El Señor está buscando que se levanten de en medio de nosotros hombres y mujeres que tengan la capacidad de enseñar justicia a otros, de enseñar los mandamientos a otros. Porque el Señor quiere que haya un pueblo que camine por sus caminos. Y eso es lo que Josafat hizo. Por esa razón Josafat tuvo éxito en su reinado, porque caminó en los caminos de Jehová. Miremos Salmo 119, verso 32. Salmo 119, verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Mira, hay un camino que el Señor quiere que usted y yo caminemos, y es un camino en donde lo principal son mandamientos, sus mandamientos. Y ese es el que se llama camino de Jehová. Camino de Jehová. Por eso es que el Señor da testimonio de Abraham diciendo que él iba a guardar el camino de Jehová. Por eso es que hoy día el Señor está hablándonos para que usted y yo aprendamos la importancia de guardar el camino de Jehová, guardar sus mandamientos. Pero para poder hacerlo necesitamos que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos enseñe. Si no hay una enseñanza, no vamos a poder aprender. Por eso Josafat sabía que no bastaba simplemente con que su corazón individualmente se animara.
es decir, que deseara hacer algo, sino que era importante que así como él quería seguir el camino de Jehová, él debía buscar la manera de que el pueblo también caminara por el camino de Jehová. Y la manera que el Señor le dio, la estrategia que el Señor le dio a Josafat es: envía gente a que enseñe. Porque los mandamientos tienen que ser enseñados. Y aquí debemos hacer una reflexión. Delante de mí hay padres y madres de familia. La pregunta que individualmente nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo para enseñar los mandamientos de Dios a nuestra casa? Porque posiblemente usted está hoy aquí en la congregación y usted dice: yo quiero seguir el camino del Señor. Pero ¿y qué hay de los que vienen detrás de usted? ¿Qué estás haciendo hoy día para enseñar los mandamientos? ¿De qué manera tú estás procurando, esforzándote, no solamente para tú caminar o correr por el camino de los mandamientos, sino que otros que vienen detrás de ti, que hacen parte de tu casa, también caminen por esos mandamientos? Porque mire que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Génesis dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Pero todo comienza con uno, con una persona que se disponga, con una persona que entienda, con una persona que crea que esto es importante. Porque cuando hay una persona, el Señor se va a manifestar. Entonces miremos que lo que necesitamos para poder caminar es que el Señor nos enseñe y que el Señor nos dé el entendimiento para poder guardar la ley, para poder cumplirla de todo nuestro corazón. Vamos a Oseas 14. Oseas capítulo 14, verso 9. Y préstele mucha atención, porque ese es el final del libro de Oseas, el último verso de todo ese libro. Y fíjese lo que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ¿quiénes son los que pueden caminar por el camino de Jehová? Los justos. ¿Y qué nos enseña la Biblia que es justicia entonces? Salmo 119, 172. Un verso que hemos tocado no sé ni cuántas veces, pero que se convierte en un verso muy importante para que usted y yo lo tengamos presente. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos. Y fíjense que hemos leído varios versos y cada uno de ellos relaciona el camino de Jehová con mandamientos. Por eso Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo haga? Todos los caminos de Jehová o los caminos de sus mandamientos son rectos. Solamente los justos caminarán por ellos. Pero los rebeldes, ¿qué va a pasar con ellos? Caerán. Entonces necesitamos levantarnos como justos. Y un justo en la Biblia es uno que guarda los mandamientos, que busca aprenderlos, que busca atesorarlos, que busca cumplirlos, que hace todo su mayor esfuerzo por eso. Porque alguno dirá: es que yo no puedo cumplir absolutamente todos los mandamientos. Claro, somos humanos y vamos a fallar.
Pero dice, todos sus mandamientos son justicia. Yo debo esforzarme por aprenderlos, por poder entenderlos. ¿Para qué? Para que aprendiéndolos y entendiéndolos yo pueda entonces practicarlos. ¿Por qué hay gente que no puede cumplir los mandamientos? Porque ni siquiera los conoce, número uno. Y algunos que los conocen no los entienden. Entonces necesitamos entender la palabra, entender los mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos entonces caminar en los caminos de Jehová, caminar en justicia. Eso es lo que representa la justicia, es lo que significa la justicia. Pero miremos que en Génesis, regresémonos nuevamente, Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo, miren lo que dice, haciendo justicia. ¿Haciendo qué? Justicia. Es decir, guardando los mandamientos. Dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir. Recordemos, el para qué implica un propósito o un objetivo. Entonces, todo esto del principio, toda esta declaración que Dios hace de lo que Él sabe que Abraham va a hacer, es para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Miren, Dios ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Él ha lanzado una palabra acerca de cada uno de nosotros. La pregunta que yo le tengo que hacer hoy es, ¿cree usted que lo que Dios ha hablado de usted es bueno o es malo? Indiscutiblemente es bueno, porque todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Ahora miremos Deuteronomio capítulo 5 verso 29. Deuteronomio 5, 29. Miren esto con mucho detenimiento. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Están viendo? Cómo el Señor ha dicho palabras buenas para nosotros, pero toda bendición tiene una condición. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién quiere que le vaya bien? Todos vamos a querer que nos vaya bien, ¿sí o no? Todos queremos que esta semana que comienza a ser una semana bien bendecida, que podamos tener la provisión más allá de lo que hemos pensado, que podamos pagar todos los biles, que no tengamos ninguna situación en nuestra salud. Queremos que nos vaya bien todos los días. Miren lo que dice. Y dice, no solamente a mí, a mis hijos. Y mire cómo lo dice. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen? Miren, no los domingos, no los días de servicio de culto, todos los días. Porque pareciera ser que para algunas personas el día de guardar los mandamientos es el día de ir a la iglesia. Y dice todos los días. Todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y muchas personas lloran. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me va bien? Por eso. Porque no guardan los mandamientos todos los días. Porque no buscan a Dios todos los días. Entonces, ¿cómo queremos que nos vaya bien si no buscamos a Dios? ¿Cómo queremos que nos vaya bien si no guardamos los mandamientos? Necesitamos aprender a guardarlos, hacer el mayor esfuerzo por aprenderlos, entenderlos y practicarlos.
Entonces, todo esto que vimos hasta este momento simplemente para entender lo que implica el camino de Jehová. Camino de Jehová que vemos que lo expone Génesis 18:19. Verso que llegamos ahí en razón de que Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué es servir? ¿O quién es un servidor? Miremos, por ejemplo, Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Vamos a hablar de Josué, que es el verso con el que iniciamos. Y en el 24:13 de Éxodo, mire lo que dice: se levantó Moisés ¿con quién? ¿Y qué era Josué? ¿Servidor de quién? De Moisés. Josué era servidor de Moisés. Miremos 33:11, mismo libro, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿qué dice? Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué dijo Josué en el 24:15? Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Pero mire un principio: para servir a Jehová primero debo aprender a servirle a otro. Josué aprendió a servirle ¿a quién? A Moisés. Algunos dirán: no, es que yo no le sirvo a ningún hombre, yo le sirvo al Señor. Si no eres capaz de servirle a una persona, no eres capaz de servirle a Dios. Porque nuestro servicio comienza sirviéndole a otro. Mire, el esposo no es el que se enseñorea de la casa. No es el que dice: ay, es que yo tengo los pantalones puestos y yo soy el que mando. El verdadero hombre de la casa es el que sirve. El que está dispuesto a sacrificarse en todos los sentidos por su familia. La mujer virtuosa, que a propósito la Biblia dice: ¿quién la hallará? No es aquella que se arregla y se pone muy bonita todos los días, aunque qué bueno que lo haga. Es aquella que está dispuesta a servir a su familia. El mayor entre los hijos no es el más grande, ni el más inteligente, ni el que más orgullo le causa a sus padres. Es el que más sirve. Es un principio. Jesús reúne a los discípulos que estaban discutiendo quién era el mayor, quién era el más importante. Pedro pudiera decir: yo, pues yo tuve la revelación. Juan pudo decir: yo soy el único que me le recuesto a Jesús en su pecho. Cada uno pudiera tener un argumento para decir: yo soy el más importante. ¿Qué hizo Jesús? Miren este niño. El que quiera ser grande, hágase como este niño. Y les enseñó el principio del servicio. Josué aprendió a servirle a Dios sirviéndole a Moisés. Veía a Moisés subir al monte, Josué iba con él hasta cierta parte del monte. De hecho, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, Josué también estaba ahí. No arriba, pero estaba en parte del monte. O sea que Josué también pasó 40 días y 40 noches ahí, esperando. Porque ¿qué le dijo Moisés? Voy a subir y regresaré. Espérame aquí. Y él lo esperó. Fue tal el desarrollo de Josué en su servicio a Moisés, que miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? O sea, ¿quién murió? El siervo de Jehová.
Que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de quién. ¿Lo está viendo? ¿Quién se murió? El siervo de Jehová. ¿A quién le habló Dios? Al que era siervo del siervo de Jehová. ¿Y qué va a hacer Dios a continuación? Si usted sigue leyendo, lo que va a hacer es colocar a Josué, que era siervo de Moisés, ahora como siervo de Jehová. Porque Josué había aprendido a servir. Por eso, para que Josué llegara a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque él en su vida había aprendido a servirle a los demás. Y hoy mucha gente le cuesta servir. Porque qué bueno es que nos sirvan, ¿cierto? Qué bueno es llegar a la casa y tener la cena lista, no tener nada que hacer. Qué bueno que usted al salir de acá, si va a ir a un restaurante, no lo dejen esperando en la sala, sino que ya le tengan la mesa dispuesta y solamente usted se sienta, ya saben lo que usted quiere pedir y ya se lo sirvieron. Qué rico sería eso. Pero para que usted y yo tengamos eso, es porque hay otros que estuvieron dispuestos a servir. Para que usted y yo estemos hoy sentados aquí hoy, se hace posible porque hay algunos de entre ustedes mismos que han estado dispuestos a servir aquí. Porque para poder servir al Señor, yo debo aprender primero a servirle a otros. Hay un dicho que yo sé que todos lo conocen, y lo voy a decir en dos versiones. Primera versión: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la segunda: el que no sirve, no sirve. Entonces, yo y mi casa serviremos al Señor es una declaración que sale de un hombre que durante toda su vida aprendió el servicio. Que no solamente dice yo soy el líder de Israel ahora, no, yo primero era un servidor de alguien que al principio ni siquiera el pueblo respetaba, pero que él pudo ver la autoridad de Dios en ese hombre llamado Moisés, y desde el principio le sirvió. No es que Josué le sirvió a Moisés cuando ya todos los milagros extraordinarios, no, desde el principio. Porque el Señor quería preparar a Josué, al punto que antes de que el Señor llamara a Moisés, le dijo: presenta a Josué delante del sacerdote Eleazar, coloca tu mano sobre él e imparte sobre él tu autoridad. Y así lo hizo. Lo ungió como el siguiente líder, pero lo aprendió sirviendo. Entonces necesitamos aprender a servir. ¿Y qué es un siervo entonces? Bíblicamente, ¿qué es un siervo? Porque la declaración dice: yo y mi casa serviremos. Miremos dos versos. Gálatas 1:10, uno de ellos. Gálatas capítulo 1 verso 10. Fíjese lo que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Está hablando Pablo. Y miremos Efesios 6:6. Ahí cerquita, Efesios 6:6. El mismo Pablo a otra iglesia distinta le está diciendo esto: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Estos dos versos nos ilustran el significado de un siervo. Un siervo es alguien que agrada a Dios antes que agradar a los hombres. Alguien que hace la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad de los hombres. Entonces aquí tenemos que hacernos cada uno la pregunta: ¿soy yo un verdadero siervo de Dios? Pensando desde esta perspectiva, ¿he aprendido a servirle a otros? ¿Verdaderamente estoy buscando agradar a Dios
antes que agradar a las personas? Porque por todo el tiempo en la historia del hombre, el hombre ha luchado con el qué dirán. Todos luchamos con el qué dirán, de una o de otra manera, en mayor o en menor proporción. Yo no sé para usted qué tan importante es lo que digan los demás de usted, pero muchas personas basan su vida solamente por eso, por el qué dirán, por lo que dice la sociedad, por el medio ambiente social en el que se desenvuelven y se dejan llevar por esas corrientes y descuidan lo que el Señor piensa de nosotros. ¿Verdaderamente estoy agradando a Dios? ¿Verdaderamente soy un siervo? Porque suena bonita esa frase, yo y mi casa serviremos al Señor. Quizás hasta la tenemos en algún cuadro en nuestra casa. No significa nada. Algunos hasta en el vehículo lo ponen, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y realmente somos siervos? ¿Realmente estamos guardando el camino de Jehová? ¿Realmente estamos esforzándonos por guardar sus mandamientos? Porque Moisés sí fue un siervo de Dios, al igual que Josué. Miremos Números 12:6. Números 12, versículo 6. Miremos lo que dice. Está hablando, a propósito para que estemos en contexto, está hablando Dios. Verso 6 y verso 7 está hablando Dios. ¿A quién le está hablando? A María, a Aarón, y Moisés estaba presente. ¿Por qué? Porque María y Aarón, hermanos en la carne de Moisés, un día le dio por hablar mal de él, por murmurar de él. En medio de una rabieta, hablaron mal del siervo del Señor. Y mire lo que le dice el Señor. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así a quién, a mi siervo Moisés. Y fíjese esta declaración, que es fiel en toda mi casa. Wow. El Señor dice de Moisés, Él es fiel en toda mi casa. Y habla mi siervo Moisés. Fíjese, en la escritura pocas veces Dios habla de un hombre y lo llama su siervo. Pocas veces. Esta una de ellas. Otro ejemplo, no para que lo busquemos, solo lo menciono en Job capítulo 1. ¿Recuerda esa historia? Cómo se presentan los hijos de Dios y entre ellos Satanás y le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? De andar la tierra, de rodearla. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que ninguno hay como él en toda la tierra. Pocas veces Dios da esa declaración de un hombre. Pero ese es el nivel al que usted y yo debemos llegar. Que pueda el Señor decir de mí, no importa lo que la gente diga de mí, pero que el Señor pueda decir de mí que yo soy un siervo fiel. Porque la gente puede despotricar de mi vida y hablar y, mejor dicho, decir lo que quiera. Pero si yo estoy seguro de que Dios dice de mí que soy un siervo, me resbala lo que digan los demás. Pero si yo busco agradarle a los demás desagradando a Dios, ahí estoy en problemas. Porque recordemos lo que decía Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que guardaran todos los días los mandamientos para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? A veces la respuesta a la pregunta, ¿por qué no me está yendo bien?, deberíamos buscarla en este proceso. ¿Estoy yo guardando los mandamientos?
porque efectivamente van a haber muchos momentos de prueba, de luchas, situaciones difíciles que no necesariamente tienen que ver con el hecho de que yo no esté caminando en sus mandamientos, sino que es pruebas que Dios permite en nosotros. Pero cuántas veces, creyendo que es una prueba, realmente lo que es que nos hemos descuidado y ya no estamos caminando por el camino del Señor. Nos hemos desviado, siguiendo nuestra propia opinión, creyendo que yo tengo la razón, cuestionando todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, y no le damos paso a que sea el Señor a través del Espíritu Santo el que nos guíe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y cuando uno rinde verdaderamente la voluntad al Señor, el Señor obra de tantas maneras para guiarlo a uno, que aún permite dolores para que aprendamos. Permite dolores para que aprendamos. Porque a veces tomamos decisiones, ay, quiero ir a tal lugar, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no tuvimos en cuenta a Dios, y ese día me pasaron 1000 cosas. Eso no es casual. Y estamos a toda hora reprendo al diablo en el nombre de Jesús, que quite todo obstáculo. Bueno, detengámonos, ¿realmente es el diablo? ¿Acaso quizás no puede ser Dios obstruyéndonos el camino para que no vayamos a ese lugar, o para que no hagamos eso que queremos hacer? Para que hagamos un alto un momentico y pensemos, ¿yo le consulté al Señor esto? ¿Verdaderamente esta es la voluntad de Dios para mi vida? Veíamos semanas atrás hablando acerca de la voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos nuestra propia voz y no la voz de Dios? Entonces necesitamos verdaderamente analizarnos a la luz de todo esto, si estamos caminando o no en el camino del Señor. Ahora vámonos a la parte final, porque dice la declaración, yo y mi casa. Pregunta, ¿quién es mi casa? Por definición simple, hablo mi familia, ¿cierto? Cuando leemos eso, yo y mi casa serviremos al Señor, está hablando Josué y toda su familia. Y en principio puede contener la casa, la familia. Pero vamos a mirar dos connotaciones de casa. Primero, casa en la Escritura nos representa a nosotros, a cada uno de nosotros. Nosotros somos una casa. Miremos Hebreos capítulo 3, verso 6. Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Pero fíjese, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces hay una casa o una connotación de la palabra casa que hace referencia a nosotros, a nuestra vida. Cada uno de nosotros somos una casa para Dios. Pero hay otra connotación de casa, y es que casa también representa no solamente mi vida, sino a aquellos a los cuales el Señor me da para que yo les enseñe. Recordemos que en Crónica nos estaba hablando que Josafat, ¿qué hizo? Envió personas a enseñarle en las ciudades de todo el reino. ¿Enseñarles qué? Los mandamientos. Entonces cada uno de nosotros nos debemos levantar individualmente como una casa, pero cada uno de nosotros también debemos levantar una casa para Dios, que aparte de nosotros incluye a otras personas. ¿Cuáles son esas personas? Parte puede ser la familia, pero trasciende más allá de la familia. Miremos por ejemplo Juan capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6. Recordemos capítulo 17 de Juan es una oración que Jesús está haciendo, y una oración que Jesús hace principalmente por sus discípulos. Y mire lo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo ¿qué? ¿Quién se los dio? Dios. Palabra diste del griego didomi, didomi que significa un derecho legal.
Es decir, que estos hombres que eran discípulos fueron dados por Dios. ¿A quién? A Jesús, como un derecho legal. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y mire lo que dice, tuyos eran y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Enseñarles. O sea, Jesús mismo era una casa para Dios. Porque dice la Escritura que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero aparte de él ser una casa, él levantó otra casa, o más bien él levantó el complemento de su casa, que eran esos discípulos, que desde la eternidad Dios le dio. Miremos el verso 12 de ese mismo capítulo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Otra vez, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús está diciendo que desde la eternidad Dios determinó un número de personas que le iba a dar a él, para que él les enseñara a levantar una casa. Esos son su casa. Entonces, casa tiene esas dos connotaciones. Casa soy yo, primero yo. ¿Qué le dicen a uno en un avión cuando se monta y empiezan a darle las instrucciones? Que si hay una despresurización del avión, caerá una mascarilla. Primero colóquesela usted y después ayude a los demás. En la lógica de nosotros, si tenemos niños, primero se la voy a colocar al niño, ¿cierto? Pero ¿qué te dicen? Primero usted. ¿Por qué? Porque al querer quizás ayudar al otro, sin ayudarme a mí mismo, quizás ni me da tiempo de ayudarle al otro, y se muera el otro y me muero yo. Por eso debo primero empezar por mí. Por eso dice, yo y mi casa. Todo comienza con uno. ¿Y ese uno quién es? Diga yo. No el de la par. Ese uno soy yo. Ay, es que yo voy a esperar que mi esposa se active. No, actívese usted, Señor. No, es que yo voy a esperar que mi esposo tenga ganas de ir a la iglesia. No, Señor, actívese usted primero. Yo. Para que después de yo estar activo, entonces pueda ayudar a otros a que se activen, y así estoy levantando mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entendamos un poquito más el contexto de esta casa. Génesis 17:23. Porque recordemos que en el 18:19 hablamos de que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa. Mire que lo dice en dos formas distintas. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, familia, y a su casa. ¿Cuál es esa casa? 17:23 de Génesis. Miremos cómo estaba compuesta la casa de Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, ¿su qué? Entonces su casa incluía hijos. ¿Y a todos los qué? Siervos. Entonces su casa también incluía siervos. Y a todos los comprados por su dinero. A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Entonces miremos que la casa de Abraham no era solamente los hijos. Eran los siervos, los comprados por su dinero y los domésticos. O sea, trascendía más allá de su sangre, de su familia. Mire, en el camino del Señor, el Señor nos va a entregar a cada uno personas. Yo no sé cuántas. Yo no le puedo decir, Dios te dio a ti 8, 10, 15, yo no sé cuántas. Quizás sea una sola. Pero aparte de ti, levantarte como casa, debes en esa persona ayudar a que también se levante como una casa. Porque esa casa complementa tu casa. No sé si me hago entender. Si yo no levanto la otra casa o el complemento de mi casa, yo quedaría incompleto. Y entonces no estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué yo debo levantar otra casa? Porque esa otra casa muy seguramente es un pobre.
pobre. Un pobre que necesita que yo, que ya estoy siendo instruido o siendo entendido en la palabra, le enseñe. Miremos lo que dice Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Mire lo que dice: a Jehová presta el que da al pobre. Pregúntese, ¿será que el Señor es mal pagador? ¿Deudor moroso? ¿Será que habrá que cobrarle al Señor intereses de mora porque no paga? El Señor no paga todos los viernes, pero de que paga, paga. Entonces miremos, a Jehová presta el que da al pobre. Y esto no está hablando de los pobres sociales. Yo encuentro a alguien en la calle que está pidiendo dinero y le doy dinero, y eso no es un pobre. Socialmente sí, necesitado de dinero. Pero ¿cuántas personas ricas de dinero son pobres? Porque un pobre en la escritura, según Mateo 5:3, es uno que tiene necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres. Y la casa del Señor, o la casa que el Señor quiere que levantemos, es una casa que se compone de pobres. Y vamos a ir terminando. Isaías 66:2, o 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de qué? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Reposo en la escritura significa activación, complacencia. Dios está buscando una casa en donde reposar, y no para descansar. Dios no necesita descansar. La Biblia dice que Él no se cansa con cansancio, Él no se fatiga. Cuando habla de reposar, habla de complacencia. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue bautizado, subió del agua y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? O en el que hallo reposo, en otras palabras. Entonces Dios está buscando casas en donde Él pueda reposar. Habla de nosotros individualmente. Pero fíjense esto, sigamos el verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de corazón, de espíritu, perdón, no corazón también, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién está mirando Dios? Al pobre. Entonces pensemos en esto. ¿Será que entonces el rico no tiene derecho que el Señor lo mire? Porque es que pobre y rico en la escritura no significan lo que normalmente significan para nosotros. Para nosotros un rico es alguien que tiene mucho dinero, un pobre alguien que no tiene dinero. Pero para la escritura un pobre es alguien con necesidad de Dios, una necesidad espiritual, que también la puede tener un rico que tenga dinero, ¿no? Pero un rico en la escritura es uno que es sabio en su propia opinión. Ese es un rico. El que cree que se la sabe todas. El que cree que tiene toda la revelación y no tiene en cuenta a Dios. O sea, cree que sabe, pero realmente no sabe nada. Entonces dice la escritura que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos.
Y por mucho tiempo pensamos, ay, pobrecitos los que tienen dinero. No se refiere a ellos. Es a esos que se creen sabios en su propia opinión, que no tienen en cuenta el camino de Jehová, que no quieren servirle al Señor, que no quieren agradar al Señor, sino que se quieren agradar a sí mismos. Por eso dice, no va a ser para ellos fácil entrar al reino, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Pero aquellos que tienen necesidad de Dios, no importa si tienen dinero o no tienen dinero, si en su espíritu hay estas características, pobreza y humildad, el Señor lo está mirando. Sus ojos están sobre esa persona. Y va a traer sobre esa persona a alguien entendido que le enseñe, que le ayude. Porque el Señor quiere levantar en este tiempo hombres y mujeres entendidos para que enseñemos. Miren, hay una necesidad tremenda de que la gente conozca de Dios. No el Dios de la religión, el Dios de la Biblia. Porque muchos hablan de un Dios de la religión, un Dios que lo hacen conforme a sus dogmas. No, hay que conocer al Dios de la Biblia, que nos muestra la Escritura. Y usted y yo, Dios quiere levantarnos como entendidos. Terminemos con este verso, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la ¿qué? Los que enseñan la justicia, ¿a quién? A la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Acaso Dios no dijo que de los lomos de Abraham iban a salir como las estrellas del cielo? El propósito de las estrellas es enseñar a la multitud justicia. ¿Qué era el propósito de Dios? Que Israel, el pueblo del linaje de Abraham, se levantaran en la tierra como estrellas enseñando justicia. Ahora el Señor nos ha levantado a nosotros para que primero seamos entendidos. Porque los entendidos van a resplandecer, mientras que los impíos van a morir. Entonces levantémonos como entendidos. Y usted dirá, ¿cómo hago eso? Lo primero es entrar en el camino, romper el velo de la carne, dejar de vivir en la carne para empezar a vivir en el espíritu, y eso nos introduce automáticamente al camino. ¿Camino de quién? De Jehová. Porque empiezan los mandamientos del Señor a enseñárnoslos, los empezamos a entender, y al entenderlos empezamos a caminar en ellos, a ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para que nos vaya bien para siempre. No solamente a mí, a mis hijos y a mi casa. Y que podamos decir, como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por este tiempo. Tu palabra que es buena. Tu palabra que siempre viene para enseñarnos. En este día, Señor Dios, delante de ti nos presentamos en primera medida para pedir perdón. Y yo le invito a usted ahí donde está, a que pueda rendir su corazón a Dios. Si esta palabra te ha hablado, si el Espíritu Santo ha tocado tu vida con esta palabra, que tú puedas hoy decir: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Hoy yo me declaro un pobre, pero también un pobre que tengo humildad para reconocer mi condición, mi necesidad de ti.
Señor, yo me quiero levantar como un entendido. Y para ello yo sé que debo primero buscar tu palabra, aprender a escucharte. Entender, Señor, que para servirte a ti yo debo aprender a servir a otros. Personas que tú pones a mi alrededor, en primera medida mi casa, mi familia, mi hogar. Pero cuántos otros más que tú pones a mi alrededor, a los cuales yo puedo y debo servir. Y que quizás no lo he hecho porque me he ensimismado, me he preocupado solamente por mis necesidades. Me he ocupado en tantas cosas que aún he pasado delante de ti como un ser egoísta. Señor, yo sé que me tengo que levantar primero yo, entendiendo tu palabra, aprendiéndola todos los días, porque necesito más de ti. Y yo te pido que tu Espíritu Santo me ministre. Ahí donde usted está, yo sé que el Señor está tocando algunas vidas hoy. Aún hay personas que nos están viendo y el Señor allá donde están los está tocando. Porque para el Señor no hay ninguna barrera. El Señor quiere que tú, hombre, padre de familia, cabeza de hogar, te levantes como uno que es entendido, como uno que camina por el camino del Señor, guardando sus mandamientos, trayendo bendición a tu vida y a tu casa. Y hablamos que la casa trasciende más allá de la familia. Pero ¿cómo podré yo llegar a otros si ni siquiera puedo llegar a los que son de mi familia? ¿Cómo puedo yo enseñar a otros si ni siquiera he estado dispuesto a enseñarles a los de mi familia? Y la mejor forma de enseñar no solamente son palabras, es el ejemplo. Así que, hombre, cabeza de hogar, padre de familia, el Señor te está llamando para que te levantes como un entendido, para que tú guíes a tu familia a que juntos puedan servir al Señor, guardando sus mandamientos. Mujer, el Señor te está llamando para que también tú te levantes como una mujer entendida, una mujer que entiende cuál es su rol en medio de su casa, de su familia. Una mujer que se levanta como una ayuda idónea para su marido. Una mujer que entiende que su labor es apoyar a su esposo, pero también indicarle cuando él se está equivocando en algo. Porque esa también es tu rol, esa también es tu tarea y tu rol. Y Dios también te ha dado autoridad para eso, para que tú le muestres a tu esposo si quizás él está equivocado. Porque el matrimonio no se trata de quién es mayor o quién tiene más o menos autoridad. Son dos personas distintas, unidas en un solo sentir, en una sola dirección. Y si tú has colocado al Señor en medio de tu vida, de tu familia, de tu relación, entonces va a haber garantía de que vas por buen camino. Pero quizás siento que hay algunas familias que por alguna circunstancia han desplazado al Señor un poquito. Hombres que han tomado decisiones sin consultar a Dios. Mujeres que han hablado y han actuado sin pensar. Pero el Señor hoy nos dice: yo quiero levantar casas. No solamente individual, sino casa en toda su expresión, que incluye tus hijos y más allá de tus hijos. Casas que sirvan al Señor.
pero necesito que uno se levante. Necesito que uno levante su mano y diga: aquí estoy. Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo hacerlo todavía, pero estoy dispuesto a aprender. El Señor quiere enseñarte. El Señor quiere que empieces a entender su palabra como nunca antes la habías entendido, para que entendiéndola puedas entonces caminar conforme a su voluntad y verdaderamente puedas entonces servir al Señor. No permitas que el enemigo siga haciendo de las suyas en medio de tu familia. No permitas que el enemigo siga maltratando tu vida, dañándote, por insistir en hacer lo que el Señor no te ha mandado a hacer. Mira, es más fácil rendirte que seguir peleando con Dios. Traerá más beneficios que tú te sometas a Dios a que te sigas creyendo más que Él. Porque mira, yo siento que el Señor está mirándonos a todos con ojos de amor y de misericordia. Él no quiere dañarnos, Él no quiere destruirnos. Él tiene sus brazos abiertos hoy para que tú y yo acudamos a esos brazos y con un corazón contrito y humillado podamos decir: Señor, te necesito, Dios. Te necesito más y más. Señor, yo arrojo delante de ti todo lo que puedo creer que sé, todo lo que puedo creer que conozco, toda sabiduría humana, toda experiencia o cualquier otra cosa, yo lo someto delante de ti. Y solo puedo decirte, Señor, que quiero aprender de ti, aprender tus mandamientos, aprender tu palabra, caminar en ella, seguir tus pasos, hacer tu voluntad y buscar el bienestar para mi vida y para mi familia en todo el sentido de la palabra. Quiero que me vaya bien, Señor. Quiero que le vaya bien a mis hijos, quiero que le vaya bien a mis nietos, quiero que le vaya bien a mis generaciones, quiero que le vaya bien a mis discípulos, quiero que le vaya bien a mi congregación. Quiero que le vaya bien a todos aquellos que tú coloques a mi alrededor. Quiero que les vaya bien. Y si tú crees que yo puedo hacer algo más de lo que yo ya he hecho, Señor, aquí estoy. Muéstrame. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer, Señor? Hoy te doy gracias porque no casualmente traes esta palabra hoy para nosotros. Hoy te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. Hoy te doy gracias porque yo sé que has hablado al corazón. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan bueno. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti, solo para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.